una patrulla militar, una patrulla del ejército mexicano, habría estado realizando, primero se dijo, labores de patrullaje. Hoy se sabe que se acercaron a una zona residencial a hacer una detención de un personaje ligado con la delincuencia organizada, con Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, sobre quien pesa una orden de extradición y además una orden de aprehensión. Así que lo que ayer se informó, ya tarde por cierto en la noche, es que lo que sucedió ayer en Culiacán comenzó a las 3:30 de la tarde con este operativo para detener a Ovidio Guzmán López. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, igual también ayer lo que se informó ya por la noche es que vino un ataque, una respuesta de los guardias o los guaruras de Ovidio Guzmán López en contra de la patrulla militar, unos 35 elementos militares. Vino la agresión, se repelió la agresión, lograron detener, eso fue lo que se informó, insisto, anoche, lograron detener los militares a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y vino entonces el infierno. Vamos a escuchar a continuación juntos y les pido una disculpa por lo que vamos a escuchar, pero es el lenguaje. Aquí, en este audio que vamos a escuchar, comienza a darse la clave de lo que sucedió ayer en Culiacán. Es una conversación por radiofrecuencia, por walkie-talkie, entre sicarios de Ovidio Guzmán López, integrantes del cártel de Sinaloa, y militares, efectivos militares que habían llevado a cabo la detención de su jefe, de Ovidio, y la exigencia para que lo soltaran, y las primeras amenazas. Lo escuchamos. A ver, loco, ¿lo vas a soltar o qué pedo, mi chavo? ¿Cómo quieres el baile? A ver, tú, gacho, venga, mando, habla en caliente, vato, esta es tu responsabilidad, vato. Esta es tu responsabilidad de todo tu pinche gobiernito verguero. Esta es tu responsabilidad. Venga, guacho, de volada, respétate. Conteste, hijo de tu puta madre, te están hablando, se está hablando bien. Suéltalo y vete tranquilo y no se te va a hacer nada. Si no, te va a caer la verga. A la unidad, la familia, la verga institucionales también. Y si no lo sueltas, que te mueran a la verga. Aquí la unidad de la 21, la unidad que tiene en Guadalupe también. A la familia, la verga institucionales. A la verga. Todos los guachitos que tengan ubicado, ubiquen a la familia a la verga. Nomás que no lo sueltes, hijo de tu puta madre, vas a ver, verga. Bien, aquí se da el primer contacto, pues, entre los sicarios, entre los escoltas de Ovidio Guzmán López y el ejército. Las amenazas fueron muy claras. O lo sueltan o esto se convierte en un infierno. Y vino la amenaza en contra de las familias de los efectivos militares que viven en la zona habitacional, válgase la redundancia, cercana, aledaña a la zona militar número 9 en Culiacán. El ejército tardó en dar respuesta y por supuesto en principio no se dieron a estas exigencias del cártel de Sinaloa y se desató el infierno. Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y un fuerte enfrentamiento en estos momentos. Desconocemos cuántos muertos hay. Hay una fuerte balacera en Hay una fuerte balacera en estos momentos. Están los cabrones aquí en el puro malecón. Mira. A la verga. A tu madre, parando tráfico, tirándole a todos. Lo que vemos y escuchamos, amigos en el auditorio, en radio y en redes sociales, lo que vemos y escuchamos son imágenes de Culiacán ayer. Y son sonidos de Culiacán ayer. Son algunos de los sonidos y de las imágenes que se vieron y se vivieron ayer. No es Medio Oriente, no es Siria, no es Irak, es México, es Culiacán y es Sinaloa. Desde las 3:30 de la tarde hasta pasada la medianoche, ese fue el ambiente que se vivió en Culiacán. Disparos en distintos sectores, enfrentamientos.
¿Entre quién? Pues era difícil saber quién se estaba tirando bala y a quién le estaban tirando bala. Durante todo este tiempo, desde las 3:30 de la tarde de ayer y hasta al menos las 10 de la noche, hasta que salió finalmente el gabinete de seguridad a fijar una postura, nadie en Culiacán, nadie en México le dijo a la gente qué carajos estaba pasando. Nadie salió a informar qué era lo que estaba sucediendo. Ayer lo que privó es un ejemplo lamentable, preocupante del vacío de información al que puede estar sometido un gobierno del orden que me digan. Ayer ni el municipio de Culiacán, ni el gobierno de Quirino Ordaz en el estado de Sinaloa, ni el gobierno federal del presidente López Obrador, ni el gabinete de seguridad tuvieron a bien salir a fijar una postura e informar algo, decir algo. Está pasando esto. Tuvieron que ser los medios de comunicación y tuvo que ser la gente, la población. Esto que hoy vemos casi en todos los medios de comunicación es producto del trabajo reporteril y periodístico de una sociedad que documentó ayer con sus teléfonos celulares una realidad de una ciudad que estaba bajo fuego, convertida en una auténtica zona de guerra, producto de algo que estaba pasando y que nadie sabía que estaba pasando. Y esto, una buena parte de lo que hasta ahora ha trascendido, es lo que sucedió en Culiacán en las primeras 4 horas, de las 3 a las 7 de la noche, porque la violencia y los enfrentamientos se extendieron a comunidades conurbadas a Culiacán. Hubo más enfrentamientos, hubo más expresiones de violencia, pero lo que reinó, insisto, fue el caos, la desinformación. Balaceras en plena hora de salida de clases, en plena hora de salida de trabajo. Las plazas comerciales privó pues el terror. Algunos sicarios llegaron a hablar con la gente en los restaurantes y a decir: no se preocupen, no los vamos a matar ustedes, estamos cazando a los militares. Y así fue. Se encontraban militares y sicarios y se tiraban balas. Se encontraron sicarios y policías que no sabían. La policía estatal no sabía nada de lo que estaba pasando ayer, ni la policía municipal no sabían absolutamente nada. Le estoy hablando a usted de las 7 de la noche, cuando comenzó a fluir cierta información. Un hijo del Chapo Guzmán había sido detenido. Era Ovidio, no. Era Archibaldo, no. Era Iván, no. Era la confusión. Lo que vamos a ver a continuación para los amigos de radio y para los amigos de redes sociales va a ser más explícito, pero les voy platicando qué es lo que estamos viendo. Ayer fueron difundidas 3 imágenes que estamos presentando el día de hoy y la voy comentando para el público de radio. Es uno de tantos retenes que se instalaron ayer entre las 3 y las 3 de la tarde y las 7 de la noche alrededor de Culiacán. Culiacán es una ciudad que está, pues, digamos, no propiamente en el centro de Sinaloa, pero sí es una ciudad que está conectada, pues, con ciudades importantes como Mazatlán o como Los Mochis, ¿no? A través de una carretera importante que sí va de sur a norte, digamos, en Sinaloa. Entonces, uno de los operativos, de las acciones que tomó el ejército mexicano fue tratar de sellar la ciudad de Culiacán para evitar pues que hubiera o fugas o hubiera sobre todo entrada de elementos afines, de más gente del cártel de Sinaloa a tratar pues de presionar y de tomar el control. Pero desafortunadamente lo que se documentó y lo que vimos es claramente cómo llegaron los integrantes del cártel de Sinaloa armados, vestidos de civiles, algunos vestidos de militares, se bajaron de sus unidades armados, se acercaron a los efectivos militares que estaban en el retén, en este caso en la caseta de Costa Rica, así se llama, en la entrada a Culiacán, y dialogaron, se saludaron de mano con los efectivos del ejército mexicano, dialogaron, creo que está claro qué fue lo que pudieran haberse dicho, ¿no? Pero inmediatamente después de eso, de ese diálogo que hubo, pudieron entrar. Además, los integrantes del cártel de Sinaloa se hicieron del poder y del control de camionetas oficiales del ejército. Rotuladas, eran camionetas del ejército, se treparon a las camionetas del ejército y en esas camionetas comenzaron a hacer el patrullaje y comenzaron a lanzar ataques en Culiacán. Eso habla del tamaño del avasallamiento de ayer en Culiacán. A eso llegaron, a someter al ejército, ¿no? Que probablemente para ese momento ya tenía instrucciones de no repelir ningún ataque, de no hacer ninguna confrontación. Porque hay que decirlo, y hay que decirlo de manera muy importante,
Fue tal el nivel de presión y de amenaza que, insisto, el cuartel militar el cuartel de la zona militar número 9 ayer en Culiacán fue atacado 2 veces. Primero con armas largas, después con granadas. A continuación, escuchamos un fragmento de un video grabado al interior del cuartel de la zona militar número 9 en Sinaloa. Efectivos militares preparándose con urgencia, porque no estaban listos, los tomaron por sorpresa, preparándose con urgencia para defender su cuartel. Hasta allá llegó el enemigo a agredirlos. Los escuchamos. ¡Ey! Desplíguense en toda la barda, no se peguen a la barda, busquen en qué cubrirse y atentos todos. ¡Atentos! ¡Ey! Váyanse, toda la barda desplíguense, pero no se vayan a pegar a la barda, busquen en qué cubrirse y estén atentos. ¡Ey! Córrese, Guante, córrese. Hacia el fondo, hacia la puerta. ¡Ey! Blanca, quédate en la oficina. Tú, Selene, también. Ustedes quédense ahí en la oficina, por favor. Córrele, muchacho. Ey, no vayan a cargar su arma ustedes todavía, ¿eh? Ustedes estén atentos. Dionis, quédate con ellas, güey. Contrólalas. En caso de que... Conte, ya los estamos desplegando por acá. Ya están desplegando, Conte. Ya están desplegando por acá. Órale. Por toda la barda. Vayan por toda la barda. No se peguen a la barda nada más. Deben de buscar visibilidad. Eso es lo que estaban viviendo los militares de Sinaloa en su cuartel. Finalmente, después de toda este caos, esta desinformación, este no saber qué estaba pasando, si capturaron, no lo capturaron. Ayer se decía que había sido capturado Ovidio Guzmán López y trasladado, que volaba ya en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana hacia las instalaciones del Aceido aquí en la Ciudad de México, que había tomado ya el ejército finalmente control, pero nada más lejos que eso. Ayer finalmente en la noche, bueno, por cierto hay que decir que al presidente Andrés Manuel López Obrador esta crisis le toma en una sala de aeropuerto, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, abordando un avión rumbo a Oaxaca, donde se trasladó el día de ayer por la tarde. Y durante el presidente fue cuestionado, dijo mañana, en la noche informa el Gabinete de Seguridad. Llegó a Oaxaca el presidente a reunirse con el gobernador, le cuestiona a la prensa y dice, ya informó el gabinete. No sabía el presidente que el Gabinete de Seguridad todavía no había ofrecido conferencia de prensa. Bueno, finalmente no hubo conferencia de prensa. Lo que dio a conocer el Gabinete de Seguridad anoche fue un video de 2 minutos en donde se dio la primera información oficial de lo que había pasado. Escuchamos al secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en su intervención anoche desde Culiacán. Para informarles que el día de hoy, a las 15:30 horas, una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda. El personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la vivienda, localizando en su interior a 4 ocupantes. Durante dicha acción, se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Asimismo, otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, generando una situación de pánico. Con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad culiacanense, los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordamos suspender dichas acciones. Entonces, como ya escuchamos, anoche el secretario de Seguridad nos dijo que no había sido un operativo, sino una patrulla. Se encuentra por ahí de pronto a Ovidio Guzmán López, eso fue lo que se informó. Y ayer, sin decirlo, ayer por la noche, seguramente ya teniendo la información de que lo habían puesto en libertad, el secretario Durazo ayer guardó silencio sobre el tema y no dio la información completa. Esa, para decirlo claro y directo, es la verdad. Anoche también, aunque el Gabinete de Seguridad estaba ahí reunido en Culiacán,
para tomar el control de las cosas. Ayer todavía, después de este video y durante buena parte de la noche, y estuvimos muy pendientes recibiendo pues información y videos de compañeros y de conocidos allá en Culiacán que nos seguían enviando información y que nos decían para nada hay control. En la ciudad está vacía, salvo la presencia de las camionetas del cártel de Sinaloa que patrulla y tiene el control de las calles de Culiacán. Esto fue anoche. En algunos lugares todavía se realizaron quemas de vehículos. El control y la presencia de ayer por la noche en Culiacán no era ni de la policía ni del ejército. Ayer no había estado en Culiacán en la noche. Ayer había una sola fuerza, la del cártel de Sinaloa, patrullando las ciudades y todavía haciendo pues detonaciones de arma en buena parte en una importante cantidad de sectores de Culiacán. El presidente Andrés Manuel López Obrador está en Oaxaca desde ayer por la tarde. Esta mañana ofrece conferencia de prensa y fija postura. Informa y confirma el presidente esta mañana que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán la tomó el Gabinete de Seguridad y que él respaldó esa decisión. El mandatario esta mañana también hace la primera corrección a la versión que había dado el secretario Durazo y dice que se trató de un operativo y no de un patrullaje. Escuchamos lo que dijo el presidente en la conferencia esta mañana. Estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos, y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. También decirles que se trató de un operativo que llevó a cabo el ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente. Con esta postura del presidente, la insistencia de que la liberación de Ovidio Guzmán López se hizo para proteger a los ciudadanos, para evitar que hubiera un mayor derramamiento de sangre, el presidente López Obrador esta mañana también cuestionado sobre si va bien la estrategia y si no fue para el gobierno y para el Estado mucho ceder, pues negó que su estrategia de seguridad haya fracasado. De hecho, lo consideró una exageración siquiera plantearlo. Así fue como lo dijo. Lamentable que se presentó, pero de ninguna manera se me hace una exageración decir que ha fracasado nuestra estrategia. Eso es lo que quisieran los conservadores. Se frotan las manos, andan como desquiciados, buscando que fracasemos. Y justamente esta mañana reapareció el Gabinete de Seguridad luego de la conferencia de prensa que ofreció el presidente López Obrador desde Oaxaca, en el que fijó su postura el presidente. El Gabinete de Seguridad y el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, ofrecieron una conferencia de prensa en el que hubo oportunidad ahora sí de hacer algunas preguntas por parte de los compañeros de medios de comunicación allá en Sinaloa. Y bueno, destaco básicamente dos temas. El primero, la postura del propio secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, quien confirma esta mañana, y por tanto se vuelve ya una postura oficial, que Ovidio Guzmán López nunca estuvo detenido. Así lo dijo. Entró el personal a la casa, ahí se identificó a esta persona. Cuando se empiezan a generar todas las acciones en la ciudad, nuestro personal estaba en la casa. Como resultado de todas las acciones que se están desarrollando, como cuando se vio, cuando se analizó dentro del Gabinete de Seguridad lo que estaba sucediendo y tuvimos conocimiento que ahí estaba todavía el equipo con esta persona identificada, ya se dijo que se tomó la decisión de retirar al equipo, retirar al personal para evitar que se siguieran presentando estas situaciones. ¿No hubo detención, secretario? Formalmente no hubo una detención, porque una detención lleva un procedimiento, ustedes bien lo saben, que se debe de presentar en algún lugar. No hubo una detención formal. ¿Qué fue detenido? ¿Esta persona? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Estamos corrigiendo precisamente la información. El día de ayer... Entonces, 18 horas después de los acontecimientos, finalmente comenzamos a tener ya una visión más clara desde el punto de vista oficial de qué fue lo que sucedió. No fue un patrullaje, sí fue un operativo. El operativo lo hizo no el ejército, sino la policía ministerial para capturar a Ovidio Guzmán López a partir de una orden de aprehensión que nunca llegó, que nunca se tuvo. Habría confirmado esta misma mañana el secretario Alfonso Durazo. Se quejó de la lentitud y la burocracia del sistema judicial y de procuración de justicia. Y entonces el ejército, ¿qué hacía? Bueno, pues apoyaba. Y finalmente el ejército termina pues tomando el control de la detención. En fin, en la medida en la que fueron explicando qué fue lo que pasó, pues más difícil se vuelve entender exactamente qué es lo que hacían o qué es lo que pretendían. Todavía más, el propio secretario de la Defensa esta mañana pues hace una autocrítica a este operativo fallido. A ver, lo escuchamos. Bien, el personal el grupo que realizó esta actividad, yo ya mencioné que actuó de manera precipitada y no previó las consecuencias, ¿no? No quiere decir que fue improvisado, no, tuvo un planeamiento, pero ellos dependían de la orden de cateo y en base al nuevo sistema, bueno, la orden de cateo luego lleva algún tiempo y ese tiempo fue el que estando ya en la actividad operativa, fue lo que generó que el personal de manera improvisada, sin como ya mencioné, sin medir las consecuencias, actuó para poder obtener un resultado positivo. No vislumbraron que se podía llegar a presentar este tipo de condición. Quiero citar también que este personal, en lo que va de la administración... ¿Y cuál es el saldo oficial? Bueno, esta acción que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, ha calificado como precipitada, tuvo como saldo una persona civil muerta, un elemento de la Guardia Nacional muerto, 5 agresores, o sea, 5 sicarios muertos y un reo del penal de Aguaruto muerto. 16 lesionados, 5 de ellos integrantes de la Guardia Nacional, 7 soldados, un policía estatal y 2 policías municipales. 14 agresiones con arma de fuego al personal del ejército mexicano, o sea, 14 enfrentamientos, así como 8 personas retenidas, 8 elementos del ejército retenidos sin lesiones. Y por último, este video que también ha dado la vuelta y que me parece al final lo más doloroso, amén de las pérdidas humanas que también son muy dolorosas, es qué le decimos a nuestros hijos, qué le decimos a los chavos, qué le explica un padre como el que vamos a ver y escuchar en medio de la balacera a sus hijos tirados en el suelo. ¿Por qué tiran balas, papá? ¿Qué les decimos? Papá, ¿ya lo podemos parar? No, mi amor. Aquí quédense. Aquí en el suelo. ¿Por qué en el suelo? Porque... ¿ya se fueron? Vámonos. Hoy no, acá sigue tirando balazos, güey. Vámonos, hija. Súbete, rápido. Rapidito. Rápido, mamá. Rápido. Pues es que siguen escuchando balazos, ¿no? Súbete. No sé, mi amor. Agáchense, sale. Váyanse en el suelo aquí. Aquí.